Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar sobre soluciones HPC de parte de Flytek e Intel. En diciembre del año pasado ya hicimos un webinar que lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube sobre las novedades que Intel nos estaba preparando para este 2021 y justamente ahora que ya estas novedades se han hecho realidad y que hemos podido probarlas y tenemos conocimiento de primera mano, desde Flytek hemos pensado que sería interesante que tuviera esta presentación que Eduardo Vales os va a realizar sobre dichas soluciones. Perdón. En todo caso, yo soy Montserrat Puñet, que soy la encargada de marketing de Flytek y voy a estar pendiente de vuestros comentarios en el chat por si hay alguna duda. ¿Vale? Y os dejaré con Eduardo Vales, que es el director de proyectos de Flytek. Eduardo, cuando quieras. Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito, no mucho tiempo, porque tampoco vamos a intentar quitarles demasiado tiempo de su día a día. Vamos a hablar un poquito de las soluciones para HPC orientadas totalmente bajo plataforma de Intel. Veremos más adelante que no solo Intel ha sacado una tercera generación de microprocesadores denominados Ice Lake, sino que además ha sacado otra serie de dispositivos añadidos a ellos, como tarjetas de red o como FPGAs o como XPU, ¿no? Lo que serían los dispositivos orientados, por ejemplo, a inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que no son en sí GPU, sino que son sistemas parecidos, o todas las nuevas vertientes que sacan a nivel de seguridad. Bien, ¿cuál es el futuro? Que realmente no es el futuro, que es el día a día actual de los centros de datos, de los data centers. ¿Qué necesidades y qué demandan las empresas a estos data centers? Bueno, como es lógico, tenemos 5 vertientes muy concretas actualmente a nivel de servicios que tienen que dar los data centers. Por un lado está el cloud, que es un trabajo y es un servicio que han dado siempre, pero que cada vez puede ser como más complicado porque necesitan menor latencia, mayor seguridad, más flexibilidad, eh, evolucionar a nivel de microservicios, como veremos más adelante. Entonces, el negocio del cloud cada vez va evolucionando más, como es lógico, y muchas de estas cosas se pueden soportar y se pueden solventar con las nuevas tecnologías de Intel. Por otro lado, la supercomputación, la Fórmula 1 del entorno de IT. Siguen avanzando las velocidades, siguen avanzando las necesidades a nivel de computación y a nivel de seguridad. Veremos algo más adelante. A nivel de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning. Unos hablan de GPUs, otros hablan no de GPUs, sino de dispositivos con tensor cores o cosas parecidas. Bueno, entraremos un poquito más en detalle más adelante. 5G, el boom de las comunicaciones a día de hoy, lo que nos van a permitir ese mayor ancho de banda, esas latencias en modo inalámbrico y cómo podremos montar redes que puedan interactuar no solo en entorno 5G, sino también en entornos Wi-Fi locales y con diferentes proveedores de comunicaciones 5G y cosas parecidas. Eso es lo que está empezando a demandar el mercado y gracias a este tipo de plataformas de Intel nuevas, Ice Lake, podemos dar servicio a ellas. Y por otro lado, el Edge. ¿Quién no? Siempre hemos hablado del cloud, ¿no? De la computación en la nube, pero también ahora el Edge, ya hablábamos hace años de que iba a venir una cosa que se iba a denominar la computación en el fog, ¿no? La computación en la niebla, ¿no? Lo que se habla también técnicamente o comercialmente en entornos estadounidenses o parecido a lo que se llama la computación en la última milla, ¿no? Físicamente, por ejemplo, en la imagen que vemos aquí en pantalla, los coches autónomos, estos vehículos autónomos, pues necesitan de interactuar entre ellos y cerca de ellos tiene que haber plataformas de cómputo muy rápidas para, imaginemos, la interactuación de ellos en cruces o cosas parecidas, no solo entre ellos, sino con semáforos virtuales o cosas parecidas que veremos no dentro de muchos años. Entonces, son situaciones las cuales empieza a demandar son las necesidades que se les está reclamando a todas las infraestructuras IT y por eso son estas 5 vertientes. ¿Esto qué implica? Pues que la computación, el almacenamiento y la memoria cada vez están más desligados entre sí, ¿no? O sea, necesitamos
computación muy específica, y además la memoria ya no es el concepto de memoria a día de hoy, son memorias que pueden ser, por ejemplo, PMN200, que son memorias no volátiles, que a su vez pueden trabajar no solo como memoria, sino también en algunos entornos como almacenamiento o viceversa. Entonces, si nos damos cuenta, el almacenamiento y la memoria se están cada vez más juntando entre ellos, y muchas de estas necesidades necesitan además seguridad, mucha seguridad. Los ataques cada vez son más feroces y mucho más inteligentes. Entonces, vemos como SGX, entornos de seguridad ya para cómo funcionan internamente los microprocesadores, vemos que los almacenamientos ya van encriptados con diferentes tipos de tecnología, vemos que la memoria ya a su vez, estos tipos de memoria no volátil, pues también pueden incorporar tecnologías de seguridad. Antes hablábamos en la anterior diapositiva, literalmente, software implementado como unidades más pequeñas llamada microservicio, lo que hablábamos de container, lo que llamábamos de Dockers, lo que llamamos Kubernetes, pues todos estos microservicios, los cuales van trabajando a pleno rendimiento sobre este tipo de plataformas, y además conseguimos que sean muchísimos más el número que podamos poner a trabajar con menos hardware. ¿Por qué? Porque los sistemas son mucho más eficientes. Y lo que hablábamos antes sobre inteligencia artificial, no solo las CPU, sino las XPU trabajarán juntas para resolver desafíos complejos. ¿Esto qué significa? Que las CPU se encargarán de un tipo de procesos, pero en otro tipo de procesos, como veremos más adelante en una diapositiva, veremos que hay una serie de opciones o de necesidades del mercado a nivel de computación, y hay un tipo de hardware dedicado para cada cosa, ¿no? Pues las XPUs estarán muy orientadas, por ejemplo, al trabajo vectorial o al trabajo matricial, cosas parecidas a estos. Hablaremos un poquito más adelante de ello. ¿Qué conseguimos con esto? Cargas flexibles. O sea, podemos dar diferentes tipos de servicios con el mismo entorno de máquina. ¿Esto qué nos permite? Pues que, por ejemplo, en cloud podemos ganar 1.5, multiplicar conseguir un 150% de mejoría. En 5G, poco más o menos, un 1.6. En IoT, un 1.5. Si vemos más o menos la media, estamos hablando entre 1.5 y 1.7, dependiendo del foco. Que no parece mucho, pero estamos hablando de un 50, de un 60, de un 70%. Esto traducido, si fuera, por ejemplo, a los sueldos nuestros, nos daríamos cuenta muy deprisa que nos suban un 60%, un 50%, un 40%, es muchísimo, ¿no? Pues ese es el concepto que tienen que tener en cuenta. Simplemente nada, una pequeña pincelada de quién somos. Pues llevamos más de 30 años en el sector, comercializando muchos de estos años sistemas de supercomputación. Siempre trabajamos a través de nuestro canal de distribución. Damos soporte preventa, suministro, instalación y soporte postventa. Fuimos el primer integrador oficial y certificado en Intel en España ya por el 2008. En el 2011 conseguimos la certificación Platinum Partner, y esta certificación nos permite ser beta tester de Intel. Por eso nuestro conocimiento es bastante amplio, no solo en las plataformas que actualmente se comercializan o en cada momento se comercializan, sino en las nuevas plataformas, como vendrá cuando tenga que venir seguramente a principios del año que viene el Sapphire Rapid, que será la nueva generación de este tipo de tecnologías de microprocesador. En 2016 Intel nos galardona como HP Data Center Specialist, y básicamente somos una empresa que llevamos muchísimos años trabajando en este tipo de entornos, con galardones y con certificaciones muy específicas por los grandísimos fabricantes como puede ser Intel. No solo trabajamos con Intel, sino trabajamos también con otros fabricantes para conseguir esa solución óptima para cada necesidad. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor en estos sistemas de supercomputación, igual lo que nos interesa no es tener una red Ethernet para el paso de mensajes, sino nos interesa tener una red InfiniBand que funcione a 200 gigabit o que tenga un top of the RAD a 400 gigabit en InfiniBand. Pues este tipo de soluciones, que son complementarias pero totalmente necesarias para dar una solución de supercomputación, pues disponemos de ellas. Con las nuevas tecnologías de microprocesador, cuando el número de cores es muy alto, la disipación térmica también ha de ser muy óptima. ¿Por qué? Porque el TDP, ese consumo, es alto. Entonces,
También disponemos de sistemas de refrigeración o de entornos de refrigeración líquida para soluciones muy concretas, y ese tipo de soluciones de refrigeración líquida no solo en un solo formato, sino en formato inmersión, formato por pipes, por tuberías, o en otro tipo EVACs o otro tipo de formatos como puede ser un EVAC, por ejemplo. Entonces, básicamente disponemos de todas las soluciones para poder dar un sistema perfectamente óptimo a nivel de supercomputación. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva? Bien, esta diapositiva nos quiere indicar que globalmente, de la anterior generación a la actual generación a nivel de microprocesadores, y con todos los dispositivos que han nacido alrededor del microprocesador, podemos conseguir hasta un 53% de mejora en rendimiento en aplicaciones del mundo real a nivel de supercomputación. Y es una cosa extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si vemos, es más del 50% lo que podemos conseguir. No voy a entrar en detalle, como por ejemplo pone aquí flexibilidad de la configuración incorporada a través del Intel Speed Select. O sea, son técnicas muy concretas que pueden hacer estos nuevos microprocesadores. Pueden acelerar la velocidad de unos núcleos, pueden apagar otros núcleos, pueden hacer muchísimas cosas dependiendo del part number. Entonces, hay tal variedad de microprocesadores Ice Lake que siempre hay uno que pueda solucionar la necesidad concreta a nivel de supercomputación. ¿Qué cosas conseguimos hacer con esto? Pues esto es una captura de pantalla de una consola Linux y podemos observar que esta máquina, son muchas máquinas trabajando como una única máquina, dispone de 1536 núcleos, dispone de 64 CPUs y cada CPU dispone de 24 cores. Básicamente, solo hay un sistema operativo el cual dispone de esa barbaridad de potencia de cálculo. Es una opción. Normalmente no trabajamos con este tipo de soluciones. Hay clientes que las necesitan, las requieren y sí las tenemos. Pero lo normal que es trabajar con entornos de supercomputación con gestores de colas y todos los entornos estándar de supercomputación. Bien, lo que comentábamos antes. Podemos dar servicio a las 4 necesidades grandes de cálculo. Cálculo escalar, que normalmente se hace con CPUs. Cálculo vectorial, los vectores de píxel que evolucionan para utilizar esos cores que son más ligeros, mucho más ligeros que un core de CPU normal, pero que tienes muchísimos más cores y que están muy orientados a cálculos vectoriales, pues con GPUs. Cálculo matricial. El cálculo matricial, ¿por qué matricial? Porque lo que buscamos al final es una red neuronal, bien una matriz de perceptrones, como se denominan a las neuronas de inteligencia artificial. Pues para inteligencia artificial, dispositivos para cálculos matriciales, y para cálculos espaciales, pues dispositivos FPGAs, estos dispositivos que son autoprogramables, que pueden modificar su configuración interna y que en las gamas grandes se pueden autorreparar. Por ejemplo, son los dispositivos que se utilizan en satélites o cosa parecida, porque les cuesta mucho mandar un técnico a reparar a un satélite. Entonces, lo que tiene que hacer no es ir el técnico, es que en la propia FPGA se autorrepare en el espacio. No solo nos vamos a centrar en la parte de aquí a la derecha de microprocesadores Xeon a nivel de Ice Lake, sino también nos tenemos que centrar en la parte de Ethernet. O sea, disponemos de nuevas tarjetas Ethernet que por tarjeta basadas en PCI Express 4.0, ahora veremos que este tipo de microprocesador soporta perfectamente 4.0 en bus PCI Express, y que la diferencia entre un bus PCI Express 3.0 y un bus PCI Express 4.0 es simplemente el doble de ancho de banda y de potencia. O sea, lo que tengo en PCI Express 3.0 X16, cuando le pongo un PCI Express 4.0 X16, duplico el ancho de banda, duplico la potencia. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de tarjetas nos permiten tener hasta 200 gigabits por segundo en Ethernet con un solo bus, lo que sería el equivalente a 2 puertos de 100 gigabits. A nivel de almacenamiento, pues tenemos los SSDs más rápidos como dice Intel aquí, Fastest SSD on the planet, o sea, los discos SSD más rápidos del planeta, el Intel Optane, el P5800X. A nivel de memoria persistente, la Memory 200, lo que se llama la PMEN 200, que se puede conseguir hasta 6 terabytes de memoria no volátil por socket,
por socket. Eso implicaría poder tener hasta 12 teras de memoria no volátil. Memoria, no estamos hablando de almacenamiento, sino memoria no volátil dentro de una única máquina, y sistemas como el P3616, PCI Express 4.0 de 144 capas, Quad Level Cell 3 NAND, esto que permite pues llegar hasta 1 petabyte de almacenamiento en una U. O sea, hablamos de verdaderas barbaridades. Almacenamiento de estado sólido, como es lógico. Y luego, pues, un mercado mucho más pequeño, pero no menos importante, es el de FPGAs con la Intel Agilex. Una pequeña vista de pájaro de lo que teníamos antes: Cascade Lake 14 nanómetros, actualmente Ice Lake 10 nanómetros, y lo que vendrá el Sapphire Rapids también de 10 nanómetros, con un tipo de tecnología mejorada súper fina a nivel de die. No vamos a entrar mucho más, sino vamos a ir avanzando para poder hablar más de este tipo de soluciones. Es volver a repetir más o menos lo mismo en la primera línea. Cloud Enterprise HPC 5G y H es soportado por este tipo de procesador. Antes les comentaba a nivel de seguridad, ¿no?, de esos ataques internos que se están haciendo sobre los procesos del propio microprocesador. Bueno, pues este microprocesador ya incorpora el Intel Software Workstation, ¿vale? Permite también el control y la securización del firmware. Si no es correcto el firmware, automáticamente el sistema no va a arrancar, no lo va a permitir. Y otra de las cosas es que permite una encriptación total de la memoria. Incorpora el Intel DL Boost. Esto lo que nos va a permitir es en Deep Learning acelerar todos los procesos de aprendizaje del Deep Learning y de la consecución de la solución, ¿vale? Y otra de las cosas muy importantes también que tiene es la aceleración de cifrado incorporada. Bien, esto cuando estamos cifrando o descifrando es muy importante. ¿Por qué? Porque tardamos mucho menos en hacer ese tipo de necesidades. Hasta 40 cores por microprocesador, un 20% de mejora en la instrucción por ciclo de reloj. Bien, antes hablábamos de más o menos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, lo que mejoraba el nuevo microprocesador. Pues aquí hablamos con el impact de 1.46, a nivel de inferencia 1.7, y vemos la diferencia entre el 8380 versus al 8280. El 8380 es el Ice Lake, el de la actual generación, que acaba de salir, mientras que el 8280 es la anterior generación. Y el rendimiento global promedio es de 2.65 veces versus a un sistema de 5 años. Como es lógico, estos son unas informaciones que son de marketing de Intel, y como tenemos que hacer el apunte normal, el rendimiento varía según el uso, la configuración y otros factores. Claro, si el código no está bien diseñado, no está bien paralelizado, tal y cual, pongamos lo que pongamos, el problema no está en la máquina, está en cómo está programado el código, cosas de estas, ¿no? Bien. Básicamente, ¿dónde hacemos más foco? Pues hacemos más foco en que una de las grandes cosas que tiene este microprocesador es que ya tiene 8 canales de memoria. Por lo tanto, si antes tenía 6 y ahora tiene 8, estamos mejorando en un 33% ya el ancho de banda de la memoria, pero es que además pasamos de 2.933 a 3.200, volvemos a subir. Entonces, básicamente es casi el 50% más potente a nivel de memoria, y eso es importante en algún tipo de carga de trabajo de supercomputación que necesita mucho acceso a memoria. Ahí se nota muchísimo. Incorpora PCI Express 4.0. Antes hablábamos en la anterior diapositiva del IPC, las instrucciones por ciclo de reloj, automáticamente, perdón, instrucciones por ciclo de reloj. Entonces vemos que el rendimiento por núcleo es mejor. Llegamos, como comentamos, 6 teras de memoria por socket, y la parte de seguridad con el Intel SGX y la aceleración de cifrado. Bien, vemos ahí pues unas referencias sobre cálculos, bueno, en Monte Carlo para temas financieros y cosas parecidas. Vemos en esta diapositiva todas las partes, pero con sus logotipos o sus iconos gráficos
cómo hace referencia a Intel a todas las mejores, ¿no? Pues el Intel Software Workstation, Intel Crypton Acceleration, la Total Memory Encryption, el Firmware Releases, el Intel Deep Learning Boost, Speed Stick Technology, lo que hablábamos de subir, bajar velocidad de los núcleos o apagar núcleos, AVX 512, cuando sea aprovechable por el código, es una situación muy, muy interesante. Y bueno, la nueva parte de OneAPI, que es todo el stack completo de librerías para poder intentar integrar no solo las CPUs, sino las XPUs, o sea, todos los entornos de cómputo y FPGAs desde un único framework de programación. Este es el adaptador que les comentaba al principio. Disponíamos de PCI Express 3.0, actualmente disponemos de PCI Express 4.0 y Open Compute Platform NIC 3.0, o sea, con los tres formatos diferentes. Tenemos 100 gigabits por puerto y hasta 200 gigabits por adaptador. Bien, el modelo lo tenemos ahí, el E810 2CQDA2, ese es el adaptador. Como es lógico, este tipo de tecnologías necesitan trabajar con RDMA, Remote Direct Memory Access, ERAP o ROCI versión 2. Esto es muy interesante para entornos de No Volatile Memory Express basados en TCP/IP, ¿vale? En TCP. Y es una cosa bastante interesante. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues muy enfocado también a entornos de comunicaciones virtualizadas, como vemos aquí, como el vRAN, ¿no? El Virtual Radio Area Network, o en entornos de NFV, entornos de Software Defined Network, también es una tarjeta muy, muy interesante. Ya hemos hablado más o menos de ella. Una de las cosas interesantes que no he hablado hasta ahora es que tenemos mayor número de líneas PCI Express en alguno de los microprocesadores, ya no nos quedamos en 48, subimos a más líneas PCI Express dependiendo del microprocesador, y también subimos los UPIs, ¿vale? Los UltraPath Interconnect, esos buses que intercomunican microprocesador con microprocesador. Son de mayor ancho de banda y normalmente podemos trabajar con 3 entre 2 microprocesadores. Esto hace que el multiproceso simétrico sea mucho más eficiente cuando una parte necesita hablar con la otra parte del otro microprocesador, tiene que pasar por estos UPIs. Si tienen mayor ancho de banda y hay uno más, ese caudal es mucho más grande y la latencia es bastante más pequeña. ¿Cómo se consiguió esto? Pues metiendo más cosas dentro del propio die del microprocesador. No vamos a entrar, pero bueno, aquí se ve Cascade Lake versus ahí, perdonen por la captura de pantalla, pero bueno, básicamente tiene más cosas internamente, o se le pueden meter más cosas internamente a un Ice Lake que el anterior Cascade Lake. Bien, y otra de las cosas muy interesantes para supercomputación es que dispone de unas nuevas instrucciones vectoriales, que si la parte de las librerías lo puede aprovechar, los resultados son muy, muy interesantes. O sea, hay cosas que se pueden multiplicar por 8, por 7,5, por 3, por 2, por 1,5, y estas son las que tenemos aquí, ¿no? El CLMU, la vectorial AES, la VPMAT52, las extensiones de SHA, o sea, son una serie de librerías muy interesantes que van integradas y se pueden utilizar con AVX 512. UPIs, lo que le comentaba hace unos segundos, en vez de tener 2 tenemos 3, tenemos 8 canales de memoria, tenemos DDR4 y soportan estos canales de memoria Intel Optane, la memoria persistente, la PMEN200. Casualmente, hablando de PMEN200, pues aquí la tenemos. Como podrán observar, va pinchada, insertada en un zócalo DIMM de la memoria RAM, habla directamente con el controlador de memoria del propio microprocesador y utiliza un protocolo que se denomina DDRT. Ese protocolo hace que el controlador de memoria del procesador pueda manejar este módulo de memoria, que realmente es un módulo de memoria no volátil. Dependiendo de cómo queramos configurarlo, podrá trabajar de 3 modos diferentes. Físicamente, cuando trabajamos con bases de datos o con inteligencia artificial o con analítica
o con infraestructuras virtualizadas, pues vemos que hay configuraciones concretas donde se puede multiplicar por 2 por 4, por ejemplo, la parte de SAP, o 10 veces más rápidas búsquedas en memoria en una base de datos Oracle, o podemos hacer con Apache Spark 8%, o sea, 8 veces subir el rendimiento por 8 con búsquedas más rápidas versus a lo que sería un entorno híbrido de memoria RAM más disco duro, o podemos poner hasta un 87% más de escritorios virtuales de VDI en entorno VMware Horizon vSAN con vSAN cuando utilizamos Optane para la parte de almacenamiento a nivel de caché dentro de la vSAN. Físicamente es el mismo, básicamente es lo mismo que les acabo de contar anteriormente, solo que hacer un apunte concreto, que es lo que quiere resaltar esta diapositiva, que la media es un 32% de ancho de banda superior comparado con la versión anterior. O sea, los que ya han usado esta versión y les ha ido maravillosamente bien, la nueva revisión, que es de la 200, mejora en un 32%, que es mucho a nivel de ancho de banda para la memoria. Hasta 7 GB de ancho de banda con los nuevos dispositivos, los rulers de almacenamiento, ¿no? Basados en 3D NAND de altísima capacidad, o sea, hablamos de dispositivos de 15 teras o de 30 teras, basados en PCI Express 4.0, con unas latencias muchísimo más bajas y multiplica por 5 su vida útil, ¿vale? El disk write per day, lo que llamábamos, o los terabytes o los petabytes writes, pues lo multiplicamos por 5. Este es el dispositivo que Intel ha tenido como bandera y ha sido considerado el dispositivo más veloz del mundo en su momento, y físicamente es el Optane, la nueva generación basada en 4.0, y ya vemos que hace muchísimo ancho de banda y muchísima tasa de transferencia. Estamos hablando de que un único dispositivo consigue hasta 1.5 millones de IOPS y que un único dispositivo, por ejemplo, en escritura secuencial, puede hacer hasta 6.2 gigabytes por segundo de ancho de banda, que son verdaderas barbaridades, con latencias de microsegundos, como es lógico. Entonces, son dispositivos extremadamente rápidos. Importante, son dispositivos que se pueden reescribir hasta 100 veces completamente por día, no leer, sino reescribir 100 veces por día durante 5 años y no fallarán. ¿Cómo podemos configurar este tipo de tecnologías de memorias no volátiles Optane? Pues de 3 tipos de forma. Bien, para acelerar manejando los metadatos, utilizamos el Optane, y los dispositivos de capacidad 3D NAND, SSDs, como dispositivo de capacidad. Por ejemplo, un 70% de menor latencia podemos conseguir en CEP con otro tipo de configuraciones. A nivel de caché, write caché, pues el caché de escritura con el Optane y luego físicamente sobre dispositivos igual de alta capacidad. Este dispositivo sería el típico dispositivo de caché para una vSAN, y esto nos permitiría tener muchísima mayor densidad de máquinas virtuales por nodo, o lo podemos utilizar como dispositivo de caché a nivel de tiering. El tier más caliente, el que más acceso necesita, lo utilizamos con Optane, y el que no necesita tanto acceso lo utilizamos con la tecnología SSD tipo ruler o tipo estándar de 3D NAND de Intel. Para dar servicio a todo esto, disponemos de, como ven aquí, 12 familias diferentes de sistemas, que no vamos a entrar, como es lógico, en profundidad, ni siquiera. Simplemente vamos a hacer una pequeña vista de pájaro para que ustedes tengan un poco de idea. Pues los Big Twin, máquinas de 2 US con 4 nodos, los Twin Pro, máquinas de 2 US con 4 nodos, pero con mayor prestaciones a nivel de conectividad, a nivel de buses, o sea, a nivel de zócalos de memoria, o sea, es más potente. Bien, Fat Twin, como sus hermanos, pero en gordo, puede llevar 4 nodos más grandes para llevar GPUs o cosas parecidas, o puede llevar
8 nodos en 4 U's. Los blades, denominados super blades, sistemas de almacenamiento que pueden tener placa o pueden ser GBOT y que pueden llegar hasta 90 discos, como es lógico, con todas sus modalidades diferentes, con canister dobles, canister simples, NVMe, para discos de 3,5, para discos de 2,5, tenemos de todos los formatos. A nivel de workstation, que se pueden utilizar como pequeños supercomputadores en cuanto les metemos tarjetas aceleradoras, GPUs o sistemas parecidos, A100 o cosas parecidas, para tener, digamos, supercomputadores personales debajo de nuestra mesa. No hace falta por qué tenerlo dentro de un data center. Ultra y Ultra E es el tope de gama de las familias. Cuando hablamos de E, hablamos de dispositivos, o sea, de servidores o de dispositivos de cómputo orientados al Edge, orientados a esa última milla a nivel de computación para entornos, por ejemplo, de vehículos autónomos o cosas parecidas. Sistemas de almacenamiento full flash, todo flash. Sistemas orientados a GPUs, donde podemos tener 10 GPUs o más de 10 GPUs, con discos NVMe, estos de la izquierda, con discos de estado sólido en todas sus diferentes versiones, sistemas optimizados para data center, donde son cortos, consumen poco, su sistema de refrigeración está totalmente optimizado para que ningún dispositivo caliente a otro, no están los procesadores en línea o se pueden tocar unos con otros. Para entornos embebidos, IoT o entornos embarcados, sistemas pequeñitos, ¿no?, como el que vemos aquí, y soluciones tetraprocesadoras para entornos, por ejemplo, de bases de datos en memory o soluciones que necesitan 4 sockets, ¿bien? También con opciones híbridas a nivel de almacenamiento en el mismo backplane o en la misma máquina, dispositivos NVMe y dispositivos basados en tecnología SSD, que puede ser SATA o SAS. Aquí vemos una de las imágenes. Pues bueno, puede tener 28 cores más por nodo con la nueva generación, hasta 2 PCI Express 4.0 en una única máquina de estas. O sea, tenemos muchísimas opciones, porque hay muchísimos parameters diferentes. Por ejemplo, la conectividad 1G, 10G, 25G, 40, 100, 200 y cualquiera de las conectividades de InfiniBand. Algunos modelos soportan esa memoria persistente, y con discos NVMe 6 por máquina podríamos llegar de 2,5. Para poder dar servicio a todo esto, pues, ¿qué les ofertamos? O sea, ¿qué les brindamos? Pues les brindamos la posibilidad de que trabajen con nosotros a nivel de... Nosotros les ayudaremos en la preventa, como decimos aquí, con el montaje, testeo, verificación de los sistemas, preparación de los proyectos, preparación de las ofertas conjuntas, ayudarles con sus clientes, y luego, como es lógico, toda la parte de postventa, ¿no?, con RMA avanzado, respuesta on-site, respuesta 24/7. El servicio lo podemos adaptar si el cliente final, nuestro distribuidor, nos indica que, mira, es que necesitamos este tipo de mantenimiento. Como es lógico, se puede estudiar. No estamos cerrados a estudiar este tipo de necesidades. Si el cliente lo requiere, podemos hacer la instalación física, y en muchísimas de las ocasiones también nos requieren que la instalación sea llave en mano, y como es lógico, podemos dar un soporte remoto. No tiene por qué ser on-site, sino también podemos hacer un soporte remoto con conexión remota para la configuración o para la resolución de incidencias leves, o si tenemos conectividad, pues también podrían ser las graves. Y con esto no les voy a tomar más tiempo. Confío que haya sido de su agrado. En la parte del vídeo aparecerá nuestro contacto, como lo ven aquí, info@flytech.es, www.flytech.es, nuestro teléfono de contacto. Disponemos de oficinas en Madrid, Barcelona y Baleares, y estaremos encantados de hablar con ustedes y darles el servicio que requieran. Muchas gracias.